Un cordial saludo a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra pequeña reflexión tomando como referencia la fiesta litúrgica del domingo, fiesta de Cristo Rey del Universo. Y dice la oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, librada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, comenzamos nuestra reflexión, nuestro momento de conversar este día. Pues bueno, la lectura de este primer segmento, esta primera parte del libro 1, del capítulo 1 al 12, que comprendía más o menos el inicio de un momento crucial en la vida de San Agustín, que es su infancia, y lo que él logra acordarse de esa parte de la infancia, está un poquito más entrada la edad de 11, 12 años más o menos, pues nos va narrando algunas cosas interesantes. Y es que desde el principio, Agustín, hay que recordar que Agustín estudia retórica. Agustín lo que nos está tratando a nosotros, o lo que nos está hablando a nosotros, es desde el inicio una serie de cuestiones. Pues Agustín comienza, por ejemplo, después de la introducción, comienza haciendo preguntas muy filosóficas. Por ejemplo, ¿quién podría invocarte? ¿O quién podría invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. Entonces, ahí va hablando de una experiencia muy suya. Luego vuelve a hacer otra pregunta. ¿O será acaso que nadie puede conocer si no te ha invocado primero? Más, por otra parte, ¿cómo podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Hay que entender algo. No lo va a decir más adelante Agustín. O sea, Agustín creía o profesaba en primera instancia una religión llamada el maniqueísmo. El maniqueísmo tenía una particularidad muy interesante, que era el hecho de pensar de que existían dos dioses, un dios creador de todo lo bueno y un dios creador de todo lo malo. Y entonces vemos en la creación, en ese sentido, la creación que él habla, comienza a hablar de que si no se sabe quién es Dios, se puede invocar a quien no es Dios. Entiéndase también que dentro de los estudios más importantes para Agustín va a estudiar a San Pablo. Y San Pablo es el que precisamente nos dirá esto en la carta a los romanos, porque cuando nos va a hablar de, ¿cómo van a creer si no les predican? Y empieza con esto, con esa sencillez del encuentro que tiene Pablo con los paganos. Recordemos que aquí nos lo va a decir también Agustín. Agustín le cuesta mucho el griego, y la lengua que habla, y la lengua en la que escribe, la lengua latina. Entonces habla en latín. Resulta que más adelante va a comenzar a hablarnos de otra cosa, ¿verdad? Es decir, ¿cómo habré de invocar a mi Dios y Señor? Porque si no lo invoco, será ciertamente para que venga a mí. Pero, ¿qué lugar hay en mí para que a mí venga Dios? Ese Dios se hizo el cielo y la tierra. Señor Santo, ¿cómo es posible que haya en mí algo capaz de ti? Porque a ti no puede contenerte ni el cielo ni la tierra, que tú creaste, y yo en ella me encuentro porque en ella me creaste. Ok, Agustín tiene una idea un poquito ya, empieza a deliberar de lo siguiente. Dice así: Dios lo abarca todo, mas yo no abarco completamente a Dios. Entonces, si yo le pido a Dios que me llene, que me colme, de alguna manera Dios me colmará, pero yo no puedo contener a Dios en su totalidad. Recuerdo la primera sesión les hablaba del tiempo cronológico en cómo se fueron dando las cosas. Recordemos que ya se había planteado el hecho de escribir de Trinitate, es decir, ya Agustín había pasado por esa parte en donde él decía, bueno, voy a escribir, voy a hablarles de la Santísima Trinidad antes de ser obispo a la gente. Entonces ya se había hecho como ese planteamiento de Agustín.
Entonces, cuando él comienza a hablar de este tema, lo que está tratando de decirnos a nosotros de una forma u otra es que yo le puedo pedir a Dios que me colme. Sin embargo, tengo que entender que yo no voy a colmar a Dios. ¿Sí me entienden? Es decir, en sentido figurado hay dos líneas. Está la línea de la caridad y está la línea también de la fe. En la línea de la fe yo puedo creer en Dios y he venido a este mundo para crear conciencia, conciencia de que soy hijo de Dios, de que Dios me ama, de la misión que Dios me tiene para esto, y luego va a colmarnos o va a hablarnos de el término de la caridad. Es decir, para otro santo muy interesante como el padre Fortea, para el padre Fortea, va a hablarnos de que la caridad, es decir, el tránsito de nuestra vida por el mundo es para aumentar nuestra capacidad de amar. Y nuestra capacidad de amar se aumenta con la experiencia que tenemos. Entonces, él dice que al final de los tiempos, hablando un poquito sobre esto de los últimos tiempos, que son las lecturas que vamos a ir escuchando en misa, un poquito los discursos escatológicos, al menos el día domingo, ustedes si fueron a misa van a encontrar que se habla de las obras de misericordia, el Mateo 25, ¿no? Una separación de una N cantidad de personas y otra N cantidad de personas y se les confronta sobre las acciones caridad. Es decir, ustedes no hicieron esto con los más pequeños, a mí no me lo hicieron, y ustedes se lo hicieron a ellos, que son los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, vamos viendo cómo se va aumentando esa capacidad. Agustín entiende eso. Agustín entiende eso y lo que se plantea él, hasta qué punto yo puedo contener a Dios y hasta dónde yo puedo ofrecerle a Dios algo, a alguien a donde puede estar. Y resulta que me gustaría hablarles un poquito sobre un paralelo, es decir, una lectura en paralelo de esto. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que también fue un gran estudioso de San Agustín, nos va a decir lo siguiente. Nos dice, adecuadamente termina el símbolo, resume de nuestra fe en aquellas palabras, hablando del término de la fe. La vida perdurable. Amén. Porque esta vida perdurable es el término de todos nuestros deseos. La vida perdurable consiste primariamente en nuestra unión con Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y el término de todas nuestras fatigas. Y cita la Biblia. Yo soy el escudo y tu paga abundante. Esta unión consiste en la visión perfecta. ¿Cuál es la visión perfecta? Al presente vemos a Dios como en un espejo y borrosamente. Entonces los veremos cara a cara. También consiste en la suprema alabanza, como dice el profeta. Allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias y al son de instrumentos. Consiste asimismo en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. Solo Dios puede saciarlo con creces hasta el infinito. Por esto el hombre no puede hallar su descanso más que en Dios, como dice San Agustín. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Los santos en la patria celestial poseerán a Dios de un modo perfecto, y por esto sus deseos quedarán saciados, y tendrán más aún de lo que deseaban. Y San Agustín dice también, todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán colmado su gozo. Me saciaré de tu semblante, y también me sacia los bienes tus anhelos. Esto no lo dice Santo Tomás de Aquino, en un comentario que tiene él sobre un opúsculo. Los opúsculos es un libro de Santo Tomás, pero habla dentro de eso un poquito sobre me saciaré de tu semblante. ¿Qué quiere decir? San Agustín también quiere hablar de encontrar a Dios, ¿no? Recordemos que es el gran buscador de Dios, y por eso es que comienza con estas preguntas filosóficas. Agustín comienza luego
más adelante, en el mismo texto que estamos leyendo, ya meterse con la majestad de Dios. Por ejemplo, ¿quién eres tú, Dios mío? ¿Y a quién dirijo mis ruegos sino a Dios, Señor? ¿Y qué otro Dios hay fuera del Señor nuestro? Luego dice, tú eres santo y óptimo y tu poder no tiene límites, infinitamente misericordioso y justo y al mismo tiempo inaccesible, secreto y vivamente presente, de inmensa fuerza y hermosura, estable e incomprensible, e inmutable, que todo lo mueve. Vamos a ver, eso es lo que él está diciendo en otras palabras. Dice así que el Señor es perfecto, ¿verdad? Su poder no tiene límites, su misericordia y su justicia están unidas. Al mismo tiempo, Él es inaccesible, pero también es accesible y vivamente presente, aunque no lo veamos físicamente. Tiene fuerza, es hermoso, es comprensible hasta cierto punto porque se deja comprender, incomprensible en cierta manera porque no lo vamos a agotar. Puede cambiar ciertas cosas, pero él nunca cambia. Eso es lo que dice al menos este canto, número 4. Resulta que la iglesia lo ha mantenido mucho. Entendamos esto, vamos a ver. Cuando se da el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática de Verbum, los que tengan gusto de leerla, es un libro muy cortito, muy, muy rico en todo lo que habla de doctrina, pero lo que nos va a hablar es de la revelación. Y, y Agustín trata de darnos a nosotros un ejemplo de cómo Dios se revela en su propia vida. Entonces él comienza a indagar en Dios con preguntas filosóficas, pero comienza a hablar de un conocimiento, ¿cierto? Pero el conocimiento que él después va a desarrollar no es un conocimiento meramente mental, sino más del corazón, ¿verdad? Más del amor. Lo interesante es cuando la Constitución Dogmática de Verbum nos va a hablar de esto, que es precisamente el tema que se está tocando. Hasta cierto punto, Dios se va revelando a la manera en que Él se quiere dejar revelar. Existe una frase latina que más o menos se reza o reza así. El conocimiento de Dios, es decir, no podemos agotarlo. Nosotros no podemos decir, bueno, ya estudié teología hasta cierto punto, entonces ya entiendo a Dios en su totalidad. No, eso no sucede así. No pasa. O sea, no se acaba, usted puede estudiar toda su vida a Dios, que no lo va a agotar. Ese es el tema de lo insondable. Y ahí comienza un poco a tratar o a trabajar la línea de la humildad, porque otro gran estudioso de Agustín va a ser San Buenaventura, y San Buenaventura nos va a dar una propuesta, nos va a hablar de la teología de rodillas, que significa humillarse, no en el mal sentido, sino en el sentido de la humildad, aquel que se hace un examen y entiende que para acceder al conocimiento divino tiene que ser humilde y ponerse de rodillas y aceptar lo que Dios le permita al punto en que Dios se lo concede. Y ahí comienza a hablarnos de esto también, ¿no? ¿Quién me hará reposar en ti? Que vengas a mi corazón y lo embriagues hasta hacerme olvidar mis males y abrazarme a ti, mi único bien. Eh, San Pablo tiene una cita bíblica donde dice, todo lo reduzco a basura, todo para mí me es completamente basura con tal de ganar a Cristo. Eso no lo va a decir San Pablo. Me pareció genial porque, al menos desde mi perspectiva, al ir leyendo a Agustín, es como si de Agustín citara a Pablo y encarnara mucho a San Pablo. Entonces me pareció muy interesante, siempre muy interesante, porque quien haya leído las epístolas de Pablo va a entender esto así, es decir, va a ir haciendo paralelos entre una cosa y la otra. Porque para Pablo el único bien es Cristo. Entonces él se lanza hacia adelante, pero vean qué interesante. Son un poco fuertes las declaraciones de Pablo cuando dice que se va a tirar adelante, no le interesa, él quiere ganar a Cristo y no acepta un segundo lugar, tiene que ganar, y ahí va. Entonces se hace hacia adelante con fuerza. ¿Qué eres tú para mí? Oiga la pregunta. Hazme la misericordia de que pueda decirlo. ¿Y quién soy yo para ti? Le pregunta, ¿verdad? A Dios. Pues me mandas que te ame.
Y si no lo hago, te irritas contra mí y me amenazas con grandes miserias. ¿Pero qué? ¿No es ya muchísima miseria simplemente el no amarte? Eh, Vamos a entrar en algo muy curioso. Yo siempre le he dicho a la gente o a las personas con las que he tratado, no se comparen con los santos y tampoco esperen vivir la vida de los santos. Lean la vida de los santos, estudien la vida de los santos, déjense iluminar por los santos, pero nunca caigan en el asunto de imitarlos. ¿Por qué? Porque vivieron en contextos diferentes, momentos circunstanciales diferentes, pero hay algo que me encanta de él. En el diálogo que tiene Agustín con Dios, en ningún momento en lo que llevamos de la lectura, él nos habla. Mira, tercera persona, tal cosa. No, él es hablándose a sí mismo, confesándose a sí mismo. Por eso se llaman confesiones. Cuando tengamos claro esto, nos va a quedar fácil, más fácil entender el contexto en el que él escribe. Él está confesando algo. Él está confesando su propia experiencia de fe. Es como que yo le diga a mí mismo cómo voy creyendo yo que Dios me va afectando en la vida. Y por eso habla de grandes miserias. ¿Por qué? Porque encontró que ha tenido un bagaje, es decir, Agustín ha tenido un bagaje. El bagaje de Agustín es haber pasado por muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta de que Agustín pasó por el pecado y él lo va a denunciar. Él va a denunciar esto cuando más adelantito nos dice lo siguiente: Señor, ay del hombre y de sus pecados, cuando alguno admite esto, tú te apiadas de él, porque tú lo hiciste a él, pero no a sus pecados. De aquí yo creo que sale aquella frase que dice: la iglesia ama al pecador y no al pecado, ¿sí? ¿Quién me recordará los pecados de mi infancia? Porque nadie está libre de pecado ante tus ojos, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día. ¿Quién, pues, me lo recordará? Posiblemente un pequeñuelo en el que veo lo de mí mismo y no recuerdo. Pero ¿cuáles podrían ser mis pecados? ¿Acaso que buscaba con ansia, con llanto el pecho de mi madre? Porque ahora sí buscará el mismo deseo, no ya la leche materna, sino los alimentos que convienen a mi edad. Y aquí, pues va hablando del tema del pecado. Luego vamos a tratar un tema de de ya cuando Agustín cuenta que aprende a hablar, ¿verdad? El deseo de expresarse y demás, habla de que de la infancia pasé pues a la pubertad, o por decir así, la pubertad vino a mí sucediendo a la infancia. Y sin embargo, la infancia no desapareció. ¿A quién habría ido? Pero yo no era ya un infante incapaz de hablar, sino un niño que hablaba. Ok, voy a hacer un paralelo así, como otra obra. Recordemos cuando leímos a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es lo que proponía Santa Teresita del Niño Jesús? El caminito de la infancia. ¿La infancia qué? Espiritual. Entonces San Agustín comprende algo muy interesante. Los santos que han sido místicos y bastante importantes han vivido esta infancia espiritual. Es decir, se podrían catalogar que han tenido una inocencia de niños. Y aunque cuando se elevan dentro de su dogmática son grandes doctores, en el trato común y corriente son verdaderos niños. Y aquí Agustín entiende que pasó por ahí, tuvo la oportunidad de pasar por ahí. Pero ¿qué pasa con Agustín? Se le hacen o se le proponen los dos caminos: el camino de la fe, el camino del pecado. Y entonces va a empezar a hablar de su elección, de su desarrollo natural y cómo es que experimenta el pecado y cómo lo reconoce. Entonces conocí a algunas personas que te invocaban, de ellas aprendí a sentir en la medida de mi pequeñez que tú eras alguien, que eres muy grande y que no puedes escuchar y socorrer sin que te percibamos por los sentidos.
habla de su encuentro como su querigma, su primer anuncio, cómo le anuncian a Agustín. Recordemos que Agustín no se bautizó, sino hasta los 30 y tantos años. Hablará en su momento de una enfermedad que lo agobió y que casi lo mata, pero en ese sentido había una práctica de una usanza antigua. ¿Y cuál era esa práctica? Que la gente, vamos a ver, en el rito del bautismo hay un exorcismo, y ese exorcismo saca pues todos los pecados, los limpia, todos, por el agua del bautizo. Entonces no hay confesión, es decir, una persona que se va a bautizar no necesita confesarse, porque ya el bautismo de por sí lo limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues no se bautizaba, y ya cuando se acercaba una enfermedad y estaba grave, pues ahí se daba a bautizar y quedaba completamente limpio. Entonces, por ahí pensaron en Agustín hacerlo semejante. Sin embargo, ha sanado antes de tiempo y se dispersó, ¿verdad? Esa cuestión. Sin embargo, ya él estaba mirando eso y lo compara muy fuerte, lo compara fuerte porque inclusive nos va a decir, parafraseando lo que dice el texto, que eh, si hubiese sido de verdad mejor que lo hubieran bautizado, si hubiese sido mejor que él de pronto hubiera tenido el fallecimiento para no pecar más. Él entiende eso después de haberlo visto con otra óptica y habla de que el reino llega a él. Pues no hay otra cosa más lamentable que la condición de un miserable que no tiene compasión de su miseria. Es decir, el desconocimiento completo de la condición humana hacia el pecado, y por esa razón el pecado pues simplemente está ahí y nosotros somos incapaces de tomarlo en cuenta y de sacarlo. Por eso les pregunto, ¿con qué letras se escribe el nombre de Eneas? Todo respondían bien, pues conocen lo que según el convenio de los hombres significan esas letras. Más aún, si le pregunto, ¿qué causa mayor daño en esta vida? Si olvidarnos de leer y escribir o olvidarnos de todas las poéticas ficciones. ¿Qué durará de las respuestas? Si es que no ha perdido la razón. Aquí él nos va a hablar de que en su estudio y en su formación le tocó leer las famosas epopeyas griegas. De pronto leyó Homero, porque habla también de Safo, ¿verdad? Que es otra poetisa que habla mucho sobre el tema del desamor. Yo recuerdo que yo leí a Safo y leí varios de sus poemas, y casi siempre es un poema de aquella que ama muchísimo pero no es correspondida, entonces muere de amor y toma la decisión de suicidarse, en fin. Entonces él dice, bueno, interesante, compara su vida con la ficción y sabe que siente dolor, siente remordimiento, de pronto comprende, viendo desde afuera la ficción de estas epopeyas griegas. Sin embargo, él no examina su vida para nada, no logra mirar su vida en términos generales, no la examina, dando a entender que le presta atención a la ficción, pero la verdad o la realidad no la está tomando para nada. Y entonces ahí es donde Agustín nos va a decir esto, ¿no? Al final ya de este primer bloque. Pero yo pues entonces, siendo niño, cuando prefería las ficciones a las letras útiles, que tenía en aborrecimiento, ya que eh, el uno más uno sean dos y dos más dos sean cuatro, era para mí fastidiosa canción, y mucho mejor quería contemplar los dulces espectáculos de vanidad, como aquel caballo de madera lleno de hombres armados, como el incendio de Troya y la sombra de Creusa. Es decir, las cosas necesarias para él le fastidiaban, pero lo que posiblemente era algo ficticio y no le iba a sumar en nada, pues lo llamaban. Aquí habla de la vanidad. Recordemos que la vanidad es muchas veces sofocada y tomada como un punto de referencia, por ejemplo, cuando se dice en el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y habla de que el tema de ser vanidoso es tener un poquito como de vanagloria también, es decir, que nos digan cosas buenas. Vamos a luchar contra esa parte, es decir, recordemos que Agustín, lo importante ahí era que si le preguntaban algo sobre estas epopeyas griegas y sobre sus temas, él supiera responder. Sin embargo, de lo que es verdaderamente importante para la vida eterna, pues nadie le pregunta. Y hay un asunto del asunto más grande,
que es que el reino venga a Agustín, es decir, que la salvación llegue a Agustín y él empiece a vislumbrarla. Y para eso hay otro hombre que es bastante estudioso, que es el famoso filósofo y teólogo Orígenes. Orígenes habla sobre el tema de el Padre Nuestro, pero esa partecita que dice, venga tu reino. Y dice así, Dios no ha de venir espectacularmente, no dirán, vedlo aquí, vedlo allá, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros, pues crezca esta la palabra en nuestra boca y nuestro corazón. Sin duda, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo pedimos es que este reino de Dios que está dentro de nosotros salga afuera, es decir, lo podamos proyectar, y produzca fruto y se vaya perfeccionando. Efectivamente, Dios reina en cada uno de los santos, ya que estos se someten a su ley espiritual y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. Luego también nos dice el mismo Orígenes. Por consiguiente, si queremos que Dios reine en nosotros, procuremos que de ningún modo continúe el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal. Antes bien, mortifiquemos las pasiones de nuestro hombre terrenal y fructifiquemos por el Espíritu. De este modo, Dios se paseará por nuestro interior como por un paraíso espiritual y reinará en nosotros, Él solo con Cristo. Esto nos lo dice Orígenes. Y con esto también me gustaría terminar ya. Es decir, entendamos algo. En todo el proceso que vamos a ir encontrando, yo sí haría un ejercicio. Cuando Agustín haga una pregunta a Dios, pongámonos en el lugar de Agustín y preguntémonos lo que Agustín se preguntó y hagámosle las preguntas a Dios que Agustín le hizo. Y busquemos la manera de ver qué podemos contestar de eso, ¿verdad? Desarrollarlo a modo de, de ejercicios espirituales. Es decir, Señor, tú me amas, me has mandado a amarte, yo te amo como tú quieres que yo te ame. Hay que tener esto y nos vamos a dar dando cuenta cómo hay una relación ya más linda, porque entonces a la manera de irnos conversando con Dios, de ir hablando con Él, se van desarrollando y pues todas las realidades de nuestro interior. Por eso termino con esto, es decir, para que el reino venga a nosotros, tenemos nosotros que proyectar el reino, pero también tenemos que conocerlo, ¿verdad? Y amarlo y entrar en esa dimensión. Esta semana, la última semana del año litúrgico ciclo A, terminamos este domingo entrante con la fiesta de la primera semana de Adviento y este fin de semana estaríamos con la fiesta de Cristo Rey. Entonces hay que entender eso, ¿no? También hay otro momento en donde incluso el pecado va a servir de algo. Anote eso que le interesa. El pecado también nos va a funcionar para crear en nosotros una dimensión de amor, misericordia y justicia. Agustín lo dice entre líneas, lo quise dejar al final para que nos enteremos de que inclusive al puro final, cuando todo esto le va sucediendo, Agustín va a ir retomando su vida y lo va recapitulando ya con una cierta edad, nos va a quedar claro de que el amor de Dios siempre estuvo presente, aunque Agustín no lo haya notado. Entonces, por eso también es importante que nosotros lo podamos ver. Y terminamos con una cita bíblica propia de este tiempo del libro del Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado al recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Igual estamos interactuando por el grupo. Cualquier cosa que sea necesaria, pues ahí vamos a ver si podemos hablar un poquito más, más seguido pues, de esto, y que Dios los bendiga y los guarde. Feliz inicio de semana.